Buenas noches, mi nombre es Daniel Santiago Larte Mojica, estudiante de Estadística Descriptiva para Escuela de Ingenierías 51180 y este es mi acá. Bueno, antes que nada, antes de iniciar con el video, quiero aclarar que estoy observando hacia este lugar porque en este tengo mi pantalla auxiliar y es desde el cual estoy presentando el, pues la pantalla que estamos observando, ¿no? El board. Es por eso que estaré observando esta pantalla, sin embargo, bueno, es lo que tengo acá. Listo, entonces el primer ejercicio nos dice que una fábrica de gaseosas, bueno, a resumidas cuentas, se realizó una encuesta a unos niños, a 80 niños de entre 5 y 12 años, para saber cómo votaban o cómo calificaban una gaseosa, una soda, un refresco, entre unos valores de, por acá nos dice, de 10 puntos. Nos piden, evidentemente, acá calcular los puntos obtenidos, caracterización, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo. Listo, la caracterización. De nuevo, la cantidad de datos que tuvimos fueron 80 porque 80 niños fueron evaluados. Tenemos un valor mínimo de 2 y un valor máximo de 10, es decir, que la gaseosa fue votada entre ese intervalo de datos. Nuestra tabla de distribución, como podemos ver acá, nos da la información que necesitamos. Por una parte está nuestro valor, la frecuencia relativa en porcentaje, que ya lo vamos a ir analizando un poco más a detalle con las conclusiones que hicimos, frecuencia absoluta acumulada, etcétera. Ahora sí, pasamos a las interpretaciones. Mi primera interpretación fue la mayoría calificó el sabor con 7 puntos, indicando una buena aceptación en general. Como podemos observar, acá en nuestra frecuencia relativa en porcentaje obtuvimos el 25% de las votaciones exactamente en el punto 7, es decir, que el 25% votó el punto 7. Adicional a eso, el 45% lo votó entre 6 y 7, que es otra aclaración que podemos hacer. Vea, el 65% de los niños dieron una puntuación de 6 a 10, lo que muestra una tendencia potencialmente positiva. Observamos que esto en efecto es verdadero, ya que si sumamos los porcentajes que nos dan entre el número 6 y el 10 nos va a dar exactamente 65%. Esto es bueno, positivo, porque sustancialmente la mayoría optó por brindar una calificación que supere por lo menos el 50% del valor entre el que fue dado, ¿no? El margen que era 10 puntos, superó el 5, entonces quiere decir que fue bueno. Las puntuaciones bajas, entre 2 a 4, suman el 25%, lo que indica que una parte relevante no disfrutó del sabor. También podemos concluir esto por sumando la frecuencia relativa en porcentaje, que es 25%, 10 más 10 más 5, bueno, nos da 25%. Solo un 2.5% calificó con 9 y un 5% con 10. Esto nos da un resultado de 7.5. Podemos ver que esto es completamente correcto según los valores que sacamos y la conclusión es que no tuvo un impacto muy alto, no tuvo una aceptación tan inmensa, tuvo una buena aceptación en definitiva, pero no generó ese impacto tan alto. Disculpa ahí por mi perro que está atrás. La distribución es moderadamente simétrica con sesgo leve a la izquierda, ya que la moda es mayor que la media. De nuevo, podemos confirmar esto, pero ya vamos a verlo un poco más adelante. Pero, bueno, ¿qué quiere decir que sea simétrica y que sea algo leve a la izquierda? Quiere decir simétrica porque la mayoría de los datos están centrados en un porcentaje central, es decir, no tenemos una inclinación muy alta ni a lo negativo ni a lo positivo, está balanceado la recepción que tuvieron los niños hacia la gaseosa y tiene una inclinación leve hacia la izquierda porque también podemos observar que, bueno, hay bastante potencial antes de ese 6. Tenemos un 35% de personas que votó por debajo del 6. Y bueno, si únicamente estamos midiendo los datos entre el 6 y el 7, aunque correctamente debería ser desde el 7 para arriba, porque ya vamos a ver que la mediana se ubica en el 6. Obtenemos datos un poco también muy cercanos a eso, pero igualmente cabe aclarar que hay un sesgo más bien leve hacia la izquierda y más fuerte hacia la derecha, o más bien fuerte hacia lo positivo. Las gráficas de las frecuencias nos muestran lo que ya hemos venido hablando de una manera
visual más fácil de entender, observamos nuevamente, de nuevo, que hubo una mayor recepción hacia dar la calificación del 7 a la gaseosa y asimismo hacia el 6. Hubo una menor cantidad de personas, de niños, que dio el puntaje de 9. Ahora sí venimos a media, mediana y moda. La media, podemos decir que el dato promedio, en promedio se calificó la gaseosa con 5.93. Esto ya sabemos cómo se lo sacamos, sumamos todos, sumamos los valores por la frecuencia. Esto nos da 474 y lo dividimos entre 80. Listo. Mediana. La mediana la obtuvimos, básicamente tenemos 80 entonces votantes. La división, acá lo tengo más claro. Obtuvimos la división de este valor, que es 40, y el número que se nos ubica más cercano a este a través de la frecuencia acumulada está ubicado precisamente en el dato 6. De esa manera obtuvimos la mediana, y la moda, que es el valor más votado, ya vimos de nuevo en la gráfica también, es el 7. El 7 fue lo que más se votó. Listo, la varianza. La varianza la obtuvimos, ya vimos estos datos. Con los datos que obtuvimos le restamos la media, que es 5.93 elevado al cuadrado, y lo dividimos en la cantidad de datos, que es 80, y esto nos da una varianza. Nos dice que tiene una dispersión de 4.31 alrededor de la media. Y la desviación, bueno, ya sabemos que es simplemente tomar este número y sacarle la raíz cuadrada. Nos dice que hay que los puntajes de aceptación se dispersan en un promedio de 2.08 puntos. Y bueno, el rango, que es de 8. Bueno, ahora venimos por el ejercicio pesado. Nos hablan para la solución usar el tratado estadístico. Bueno, esto ya lo vamos a ir viendo más adelante. Listo. Entonces pasemos igual, ya básicamente es algo muy similar. Simplemente ahora nos hablan de unos clientes a los que se les sirvió el almuerzo. Los cuales, bueno, tienen en el restaurante hay ciertos días, y por día se obtienen una cierta cantidad de clientes. Estos son los datos que vamos a analizar, la cantidad de clientes que se atendieron por día. Listo. Caracterización. Entonces, tenemos 160 días, que son la cantidad de datos que vamos a evaluar, cómo varió la cantidad de clientes en esos días. Un valor mínimo de 41, quiere decir que mínimo se atendieron 41 clientes y máximo 78. El rango es de 37. Bien. Tabla de distribución. Esta tabla es evidentemente más compleja. Es evidente al tener más datos, pero como tal es lo mismo. Tenemos una frecuencia, tenemos un porcentaje relativo, una frecuencia absoluta acumulada, y así sucesivamente, igual que vimos en la tabla anterior. Ya entramos en detalles de más o menos qué significan todo esto. Acá está la tabla. Vamos a ver, digamos, las interpretaciones, lo que obtuvimos. El valor que aparece con mayor frecuencia es el 59, con 14 apariciones. Esto lo vamos a confirmar ya mismo. Exactamente, podemos ver que, en efecto, en la frecuencia, el valor más alto que se obtuvo es 14 y es referente al 59. Es decir, que hubieron, por lo general, dentro de estos 160 días, 59 clientes. Listo. Distribución centrada entre 55 y 65. La mayoría de los valores con alta frecuencia se concentran entre 55 y 65 clientes. Es decir, acá lo vamos a ubicar entre 65, y esto lo vamos a concluir con la frecuencia relativa acumulada, ya que acá no puse los porcentajes, sin embargo se entiende que acá está el 88% y este es un 31%. Aumenta la cantidad de clientes que se atendieron entre estos días. Listo. Baja atención es poco común. Por lo general, también lo podemos ver acá la frecuencia, los valores bajos como el 41, el 42 son muy raros realmente. Podemos ver que más bien tiende a aumentar en valores más altos. Vea, 10 por ejemplo. Acá, y también pasa lo mismo con valores muy altos. Es raro que hayan excesivamente muchos clientes en un día.
más bien se centra en algo más equilibrado, igual que vimos en la tabla anterior, pero definitivamente sí también podemos concluir que los valores, cuando hubieron menos clientes, fue menos frecuente. Listo, alta tensión también es rara, vea lo que acabamos de decir. El 75% de los días se atendió a 62 clientes o menos. Esto lo podemos confirmar acá también de nuevo con la frecuencia relativa acumulada. Ubicamos esta parte 0,75 y de aquí para abajo podemos observar que se atendieron a 62 clientes o menos, como lo decimos acá. Del 75 para abajo, acá puse, bueno, leí mal, me parece que leí 72, bueno, el 75 para abajo se atendieron 62 o menos. El gráfico, en esta ocasión hicimos un gráfico de líneas, podemos observar precisamente lo que estábamos diciendo anteriormente, cuando se ubica en la gráfica los datos más intermedios, más neutros, tiende a aumentar la frecuencia. Entre más esta gráfica sube, vuelve a bajar. Como podemos ver, llega un punto en el que sube, más o menos acá se ubica el 14, con una frecuencia de 14, y vuelve a bajar a medida que incrementa la cantidad de clientes. Ahí podemos concluir básicamente en una frase: es menos frecuente que haya más clientes o menos clientes. Hay menor frecuencia. Por lo general, lo más frecuente y lo más predecible es que se encuentre balanceado, que haya un rango medio, no haya ni muchos ni muy pocos. Medidas de posición, la moda es de 59 clientes, porque ya vimos, aparece 14 veces, es más frecuente, muy frecuente que hayan 59 clientes por lo general. La mediana, igual que el ejemplo anterior, tenemos 160 datos y esto se ubica entre las posiciones 80 y 81, porque ya vimos, dividimos el 160 entre 2 y listo. Esto lo vamos a confirmar. Vea, también le agregué estos colores para ubicar estas verdades más fácilmente. Podemos ver que acá se ubica en el 60 nuevamente, porque al tener esta cantidad 160 es más fácil identificarlo en estos puntos. Listo, pasamos a la siguiente. Vea, porque el valor 60 cubre la posición 76 al 89. Esta parte la podemos ver también nuevamente, ya que entre este y este valor, pues el más cercano es en realidad 60, nos queda más cómodo. Quizás también el 59 podría encajar ahí perfectamente, como lo vemos acá. Listo, la media, que es el promedio, ya vimos cómo lo sacamos. Se logró tras multiplicar los datos por la frecuencia de los mismos y finalmente los dividimos por el valor de la frecuencia entre el total de la frecuencia, que es 160. Listo, y nos dio 58.94 clientes. Las medidas de dispersión, el rango, nuevamente tenemos el valor mínimo de clientes, el más alto lo restamos y nos da 37 clientes, que es el rango. La varianza, nuevamente tenemos la media, tenemos el total de datos, hacemos el cálculo que vimos anteriormente, bueno, en el otro apartado, y nos da una varianza de 42.2. Nuevamente a esto le sacamos una raíz cuadrada y nos da una desviación estándar de 6.5 clientes. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias y listo.